Santa Mónica Radio y TV Más Digital presenta Curso Bíblico con Fray Roberto Armas. Únete a Fray Roberto Armas mientras nos guía en un viaje de descubrimiento y reflexión a través de las Sagradas Escrituras. Explora las enseñanzas de la Biblia, profundiza en su significado y descubre lo que nos dice Dios a través de su palabra. No te pierdas Curso Bíblico con Fray Roberto Armas. Sintonízanos y enriquece tu camino de fe. Iniciamos ya Curso Bíblico con el Padre Roberto Armas, Agustino Recoleto, quien nos acompaña para continuar hablando sobre la cronología bíblica del Antiguo Testamento. Padre Roberto. Una vez más estamos con ustedes y vamos a seguir hoy ambientándonos un poquito en qué momentos de la historia sucedieron las cosas, ¿no?, de la Biblia. Entonces es importante saber ubicarnos, porque leemos la Biblia y no sabemos de qué tiempo es, de cuándo sucedió, cuándo pasó, en qué época se escribió ese libro, qué sé yo, ¿no? Entonces hacemos un recuento de todos los acontecimientos importantes de toda la historia de la salvación de la Biblia. Muy bien, Padre, continuamos tratando sobre esa cronología bíblica del Antiguo Testamento y vamos a desarrollar una de las preguntas: ¿cuándo es el exilio a Babilonia y qué supone este acontecimiento? Bien, el exilio a Babilonia es un acontecimiento importante para la historia de Israel. Es prácticamente una parte media de todos los acontecimientos, desde Abraham hasta Jesús, ¿no? Entonces, más o menos entre los años 600 y 550 antes de Cristo sucede este desagradable y fatídico acontecimiento, ¿no? Ya habíamos hablado la semana pasada que primero cayó el reino del norte, Samaria, por los asirios y fueron deportados a Asiria. A los pocos años le sucede lo mismo al reino del sur. El reino del sur es Judá, es donde está la capital, Jerusalén. Era la parte principal del pueblo de Israel, y por su mal comportamiento de los mismos reyes de esa época y de la gente en general, por su infidelidad a las normas que Dios había dado, por eso es que caen en un relajo moral, ético, religioso y en todo sentido, y por eso va a suceder este acontecimiento. Jerusalén y el reino del sur va a ser invadido por el imperio babilónico y va a ser el personaje principal Nabucodonosor. Nabucodonosor, emperador de Babilonia, emperador o rey, que es lo mismo, ataca a Israel, ataca al reino del sur y invade la ciudad de Jerusalén y logra la victoria. Esto sucede prácticamente en el año 587 antes de Cristo, ¿no? Entonces vence Nabucodonosor. La capital, Jerusalén, prácticamente es casi destruida, pero lo más lamentable es que es invadido el templo, famoso templo de Salomón, el templo de Jerusalén, y es prácticamente destruido, y pues Nabucodonosor roba pues todos los instrumentos religiosos, todos los símbolos religiosos que hay en el templo, y se los lleva a Babilonia, y con esas cosas religiosas también se lleva al pueblo, no a todo el pueblo, pero a la élite principalmente, al rey, a los principales personajes, tanto civiles como religiosos, y a las personas pues que pudieran producir algo, ¿no?, preparadas en algún trabajo, etcétera, pues carpinteros, albañiles y especialistas en obras y demás. Y eso se llama tradicionalmente el destierro de Babilonia. Destierro porque Nabucodonosor destierra, saca de la tierra propia de su nación
a una nación extranjera, a un país extranjero. Los lleva a vivir en un lugar pues de una religión totalmente diferente. Era el politeísmo, era la idolatría, eran las imágenes dioses que los creaba prácticamente el mismo emperador y que obligaba pues a todos a seguir la adoración a esos ídolos que el mismo emperador creaba, ¿no? Eso pasó, pues en algunos libros se nos relata un poquito cómo fue esa vida de unos 50 y tantos años que tiene que pasar el pueblo de Israel, el pueblo del Reino del Sur, de Jerusalén, en Babilonia, con Nabucodonosor como el opresor, ¿no? Como el dominante, el emperador. Nabucodonosor, pues históricamente, según los libros de historia, reinó durante los años del 605 al 562, en esa época. Entonces el 587 fue su invasión, fue su dominio principal y el destierro famoso del pueblo de Israel. Entonces en esta época Nabucodonosor, personaje histórico, ¿no? Y personajes, o sea, de esta época también del pueblo de Israel y más bien religiosos, pues son algunos profetas. Principalmente participa ahí la profecía de Jeremías, también el Isaías, segunda parte de Isaías, Habacuc, Nahum, también se escriben los libros de historias anteriores, como la historia de Josué, la historia de los jueces, la historia de Samuel, la historia de los reyes. Todos estos libros se escriben en esta época en el destierro. Había también, pues en el destierro tuvieron tiempo para escribir estos libros. También aparece ahí en Babilonia la tradición sacerdotal de la composición del Pentateuco. También se comienza a componer lamentaciones. Está dentro, al principio estaba dentro del profeta Jeremías, pero después se ha independizado, es un libro aparte. Y también aparece el profeta Ezequiel. Ahí en ese mismo destierro de Babilonia comienza ya a sobresalir otro emperador o otro rey, pero que no es de Babilonia, que es de cerca, el rey persa, rey de los persas y de los medos, según la historia, Ciro. Este Ciro sobresale sobre todo en el año 549 antes de Cristo, o sea, un año antes del regreso, el fin del destierro de Babilonia, ya aparece Ciro, y como profeta aparece el segundo Isaías, la segunda parte de... Bien, pues es un momento también histórico más importante que el anterior. El anterior fue el destierro, por lo tanto fue un acontecimiento de desgracia, ¿no? Y el regreso ya es un acontecimiento de alegría, de entusiasmo, de volver a la normalidad. Es por lo tanto crucial ese momento, que se lleva a cabo en la historia en el año 538. 538. Si en el 587 fue la deportación a Babilonia, el destierro a Babilonia, el 538 fue el regreso. Calculamos más o menos unos casi 60 años, ¿no? ¿Y cómo sucedió esto? Estaban esclavos prácticamente, estaban cautivos ahí en Babilonia, y el emperador Nabucodonosor los tenía oprimidos, pero Babilonia también fue invadida. Era un tiempo de guerras y de invasiones y demás, ¿no? Entonces un imperio siempre sucede a otro, ¿no? Con sus batallas y demás. Y el que se va a apoderar de Babilonia y va a vencer a Nabucodonosor y a todo su imperio en el año 539 a.C., es Ciro, que hemos mencionado antes. Ciro ya tenía fama como rey persa, estaba a los alrededores de Babilonia hasta que lo invadió y dominó, y se quedó como rey
de Babilonia, como repito, en el 539. Un año después, Ciro es inspirado de alguna manera, es un instrumento de Dios. Dios también utiliza instrumentos, tanto reyes buenos y religiosos como reyes paganos también. Este rey pagano, Ciro, como que Dios lo utiliza como instrumento para que dé un decreto y permita al pueblo de Israel regresar a su tierra. Es el gran momento histórico, pero Dios es el que toca a Ciro, ¿no? Y lo mueve a compadecerse de este pueblo y a permitirle que vuelva y regrese a reconstruir su nación, a reconstruir su capital, Jerusalén, pero principalmente los envía de regreso a su tierra con una orden explícita, clara: reconstruyan el templo. Como que Dios había inspirado a Ciro, o se le había parecido de alguna manera, y le había indicado eso, que tenían que volver a reconstruir el templo destruido por Nabucodonosor. Entonces, al año siguiente de tomar posesión Ciro de Babilonia, al año siguiente ya da este decreto y permite salir una parte del pueblo de Israel de regreso a su tierra a reconstruir el templo. Y esa reconstrucción del templo se va a dar pues en los años siguientes, pero tiene que haber muchos preparativos y había pues confusión que si se atreviera a reconstruirlo o no. Entonces, en el 520 al 515 antes de Cristo es cuando comienza esta reconstrucción. Encarga a dos personajes importantes. Primero, Esdras como religioso, líder religioso, encargado del templo, sumo sacerdote, y le va a acompañar el gobernador, la autoridad civil, que va a ser Nehemías. Entonces son Esdras y Nehemías, que hay dos libros contando un poquito de estas crónicas de la actuación de esos dos personajes, de lo que hicieron para reconstruir el templo. Estamos, por lo tanto, entre los años, repito, 500 y 550 antes de Cristo, ¿no? La misión de Esdras, pero 520, 515 es cuando comienza la reconstrucción. En este tiempo ya sucede a Ciro también Darío, su hijo, después Jerjes, son los distintos reyes que van sucediendo y que gracias a Dios pues apoyan esta reconstrucción de Israel y de Jerusalén y del templo, ¿no? Jerjes I, que sucede en este tiempo una batalla famosa ¿por qué? Por el nombre, Maratón, y porque alguno tuvo que correr para pasar comunicados, pues los kilómetros, 40 o 50 kilómetros, para dar avisos del triunfo de la batalla o de cómo iba la batalla, y de ahí salió las carreras de maratón que ahora tenemos y se conserva, ¿no? Pues ahí fue, por esa época fue la batalla de Maratón y la batalla de Salamina, y eso ya en Grecia. Artajerjes I, en Atenas, en Grecia, Pericles, después le sucede a Artajerjes II y al final vendrá un Filipos de Macedonia como reyes que gobernaban en alrededores de Jerusalén, alrededores de Israel. En Israel lo que sucede para el pueblo judío son las misiones de Esdras y de Nehemías, los dos encargados de reconstruir el templo. Leíamos una lectura, era de Nehemías, donde se nos relataba el momento en que al reconstruir el templo, entre los escombros, se encuentra el libro que se conservaba hasta entonces de la ley, y el pueblo se alegra y lo leen públicamente y demás, ¿no? Una alegría para todo el pueblo poder leer el libro que te conservaban de la ley,
prácticamente parte del Pentateuco, no completo, porque eso se va a recomponer próximamente, pero los 10 mandamientos y todo lo que compone, lo que conlleva cumplir esos mandamientos, se lee públicamente al pueblo cuando se está reconstruyendo el templo, y eso es lo que anima al pueblo a seguir trabajando y a seguir con ilusión esa reconstrucción del templo. Personajes importantes religiosos o libros que se fueron componiendo en este tiempo de la reconstrucción del templo y de Jerusalén al regreso del destierro de Babilonia fueron los profetas Ageo, Zacarías, apareció también ya el tercer Isaías, Malaquías, Abdías, Jonás. Se finaliza ahí todo el libro de los Proverbios, los Salmos. Se compone, definitivamente se fusionan todas las fuentes que habían dado origen al Pentateuco, a los 5 primeros de la Biblia, y se compone definitivamente en tiempo de Nehemías el Pentateuco. Ese libro que se encontró ya se completó fusionando las distintas tradiciones que había, y se compone los 5 libros de la Biblia ya oficialmente, llamado la Torá. También aparece ya el libro de Job, se escribe ya parte del Cantar de los Cantares, Ruth, Joel, las Crónicas, y los 2 libros que explican toda esta historia, ¿no? El libro de Esdras y el libro también de Nehemías, ¿no? También el profeta Tobías. Son composiciones, se aprovecha esa época. Parte, y seguramente se había comenzado en el mismo exilio en Babilonia. Al regresar ya y a instalarse en Jerusalén, ya los escritores y los profetas, que estaban los encargados de recopilar pues toda la historia y todos los mensajes transmitidos por los profetas, ya los van poco a poco recomponiendo oficialmente y dejándolos ya como libros oficiales inspirados por Dios y que quedan ya para toda la historia de Israel. Entonces es una época importante, el regreso del pueblo de Babilonia a Israel, a su tierra, pues supone la recomposición de todo el pueblo, la recomposición de la misma religión. En Babilonia tenían prohibida la religión y vuelven de nuevo a su religión antigua, a la religión judía, a la religión tradicional, a los mensajes de los profetas, a la ley sobre todo, al cumplimiento de la ley. Por eso que al encontrar el libro de la ley y leerlo públicamente a todo el pueblo celebra fiesta. Entonces comienza ya a recomponerse la religión y comienza ya a haber en Israel de nuevo un estado teocrático, o sea, con la adoración a un solo Dios, con cierta autonomía ya no dependen de otros países, no dependen de Babilonia, no dependen de ningún rey extranjero que obliga a adorar a sus ídolos, sino que ya llevan una religión autónoma, la propia suya, la de la ley, la de los mandamientos, la ley de adoración a un solo Dios, ¿no? Esto es un poquito lo que sucede al regreso. Esa es la parte más importante de esta historia de Israel, porque después ya va a venir, pues lo que vamos a contar a la siguiente parte, es con Alejandro Magno, todo lo que sucede a su alrededor y cómo se va estableciendo Israel con sus aciertos, con sus fallos, con sus errores, ya pues hasta la llegada de Jesucristo. Continuamos en Curso Bíblico. Ahora trataremos cuáles son la historia y los acontecimientos últimos del Antiguo Testamento y también cuáles son los últimos libros escritos del Antiguo Testamento. Padre Roberto. Muy bien, pues la historia del pueblo de Israel va siempre con la historia general, universal y de los pueblos de alrededor, ¿no? Y siempre hay personajes importantes de la historia que no son religiosos, no son creyentes. Y el que da paso a estos últimos años de la vida de Israel, del Antiguo Testamento, y marca también una época, es Alejandro Magno, a nivel de historia en general, pero también a nivel del pueblo de Israel, lo mismo, ¿no? Alejandro Magno pues reina entre los años
336 al 323 antes de Cristo. Es el fin del reino persa, esos reyes benévolos que habían permitido al pueblo de Israel volver a su tierra y restablecer su país, su capital y su templo, caen ante Alejandro Magno, que es griego. El imperio griego comienza a dominar el mundo y comienza a extenderse por todas partes y va a crear pues un reino y una cultura que se va a extender por todas partes. Entonces, también Alejandro Magno conquista Palestina y también pues oprime de alguna manera al pueblo de Israel. Entra en Palestina Alejandro Magno en el año 333, más o menos, 333 antes de Cristo, pero la toma de posesión de su dominio prácticamente es en el 336, ¿no?, antes de Cristo. Entonces ahí ya Palestina se ve sometida a este imperio griego. También algunos imperios de Egipto también domina parte de Israel también, y bueno, pues van a surgir ahí varios acontecimientos de autodefensa del pueblo de Israel ante estos imperios que traen su religión, ¿no? Cada uno lleva su religión, los griegos, pues esa famosa mitología griega y demás, ¿no? Entonces aparece también la resistencia en el pueblo de Israel. Habrá quienes se resistan para defender su fe, defender su religión y demás, y veremos que más adelante, pues ya casi 100 años después de dominio griego, aparece la resistencia de los hermanos macabeos. Hay persecución religiosa intensa contra la religión judía y se levantan los hermanos macabeos, ¿no? Una familia de hermanos que fieles a la fe judía, de un solo Dios, hasta que se dé a cabo un poquito esa independencia de la religión judía, que será hacia el año 100 más o menos, y después ya vendrá, después de este imperio griego, con Alejandro Magno, después de Alejandro Magno, pues los que le suceden, Antíoco IV principalmente, Antíoco Epífanes, son los que más persiguen la religión judía y los que más oprimen al pueblo de Israel. Entonces se dan estos más o menos 100, 200 años, entre 100 y 200 años de inestabilidad, ¿no? A veces el pueblo de Israel se mantiene firme en su autonomía y en su religión, pero hay pues generales y demás de los ejércitos griego que pretenden imponer sus intereses personales y sus ideas personales, y hay mucha opresión. Los hermanos macabeos eran un ejemplo, y hay 2 libros de los macabeos que relatan todo esto, ¿no? En esta época de Alejandro Magno y de los griegos se componen los libros del Eclesiastés, el libro eclesiástico, el de Esther, el del profeta Daniel, que el libro se compone, aunque nos cuente cosas de tiempo del destierro, de muchos años más atrás. También el libro de Baruch, por supuesto los libros de los macabeos, con la historia de estos hermanos que tratan de defender pues la religión judía ante Antíoco. Se completa el libro de los Salmos, también el libro de Judith, y de ahí pasamos al año 100 antes de Cristo, en que Pompeyo ya ocupa Jerusalén, Roma, Pompeyo romano. Antes, en el año 146 antes de Cristo, ya están los romanos dominando, han dominado a los griegos, han dominado una ciudad importante griega que pasa a ser romana, que es Cartago, y de ahí viene ya también pues en Roma, guerras civiles y demás, hasta que se establece el Imperio Romano definitivamente. Y en Jerusalén, pues también el Imperio Romano llega, y el que llega a
es con tiempos de Pompeyo. En el año 63 a.C., Pompeyo ocupa Jerusalén y bajo el imperio de Roma aparecen pues Herodes el Grande, que será rey más o menos cuando nace Jesús, ¿no? Jesús siempre lo establecemos que nace el año 0, porque Jesús marca la historia antes de Jesús, después de Jesús. Antes de Jesús, toda la historia que hemos hablado, todo el Antiguo Testamento; después de Jesús, pues todo el Nuevo Testamento. Pero a la hora de establecer estas fechas que estamos hablando, hubo un error en 4, 5 o 6 años. Por eso el nacimiento de Jesús nace cuando el rey Herodes el Grande está reinando en Israel, pero no nace en el año 0, sino en el año unos 4, 5 o 6 años antes. Entre el año 5 o 6 antes de Cristo nace Jesús. Parece una contradicción, pero simplemente fue un error a la hora de clasificar después la historia en años antes de Cristo y después de Cristo. Pero eso es lo de menos, no importa. Jesús nace y marca toda la historia de la humanidad, antes de Cristo y después de Cristo, después del nacimiento de Cristo. Ahí aparecen César, Pompeyo, Craso, son emperadores. Octavio, primer emperador importante romano, Octavio en el año 29, pero el imperio romano ya va a dominar prácticamente lo que dominaba todo el imperio griego, lo va a dominar después el imperio romano, y es el tiempo en que nace Jesús. Y el último libro que se escribe en esta época, ya del imperio romano, es el libro de la sabiduría. El libro de la sabiduría ya es el último libro compuesto de la Biblia, del Antiguo Testamento. Entonces, con esto concluimos toda la cronología del Antiguo Testamento, ¿no? Desde que comenzamos con la creación y después con Abraham formando el pueblo de Israel y todos los personajes importantes, hasta ahora el final, el nacimiento de Jesús, unos años antes, 50, 60, 70 años antes del nacimiento de Jesús, se escribe el último libro del Antiguo Testamento, que es el libro de la sabiduría. Continuamos en curso bíblico, ahora vamos a hablar sobre el Nuevo Testamento. Padre Roberto. Bien, pues hemos dejado ya el Antiguo Testamento, el nacimiento de Jesús, y el último libro de la sabiduría y demás. Ahí termina el Antiguo Testamento. Y hay que hablar un poquito también de las fechas que suceden, los acontecimientos del Nuevo Testamento. Antiguo Testamento es la antigua alianza. Todos los libros y todo lo que transmite el Antiguo Testamento es la alianza que hace Dios con su pueblo de Israel, alianza por medio de Moisés. En torno a eso se lleva todo el Antiguo Testamento y por eso se llama Antiguo Testamento, antigua alianza. La nueva alianza comienza con Jesucristo. El Nuevo Testamento comienza con Jesucristo. El Nuevo Testamento prácticamente es Jesucristo, la presencia de Jesucristo entre nosotros dentro de la historia de nuestra salvación. Entonces Jesucristo, hemos dicho antes que pudo nacer en el año 5 o 6 antes de Cristo, antes de él, ¿no? Pero por errores después de la hora de revisar las fechas de la historia. Pero bueno, comienza año 0. En el 0 vamos a hablar nosotros, entre nosotros, comienza la época de Jesucristo, nueva alianza, Nuevo Testamento. Entonces ya sabemos el nacimiento de Jesucristo, vamos a decir entre años primeros, Jesús nace en Belén, como bien sabemos, todo lo conocemos por la Navidad que celebramos y demás, pero después, a la muerte de Herodes, se establece en Nazaret. Tiene que huir, como sabemos, a Egipto un tiempito, mientras vive Herodes, que lo perseguía, y regresan con sus padres, María y José, a Nazaret. Entonces, entre los años, vamos a decir, primero, o 6, o 7, o 5, lo que queramos, los primeros 27 o 30 años, Jesús los vive en Nazaret,
Por eso le llamaban Jesús el Nazareno. Toda Judea, todo el pueblo, la nación de los judíos es colonia o provincia romana, pertenecen al Imperio Romano desde el año 6. En el año ya, cuando Jesús tiene más o menos entre 27 y 30 años, porque todo no es todo seguro, comienza su vida pública, ¿no? Su vida pública, su predicación y demás, que es lo que estamos viendo estos días, pues al leer los evangelios y demás. Toda la vida de Jesús hasta su muerte, su pasión y su muerte y su resurrección, que suceden aproximadamente alrededor del año 30. El año 30, oficialmente consideramos el año 33, con 33 años. Por eso el próximo 2033 vamos a celebrar otro jubileo, 2000 años de la muerte de Jesucristo, ¿no? El 33, oficialmente lo clasificamos así. Con unos 33 años Jesús da su vida por nosotros y muere en la cruz. A la muerte de Jesús es cuando comienza la tradición oral del Nuevo Testamento. Tradición primero oral. Cuando muere Jesús, los apóstoles, antes de la muerte de Jesús, después de la muerte, en la resurrección, se aparece Jesús y Jesús los envía a los apóstoles por todas partes. Ahí comienza la tradición oral de lo que llamamos el Nuevo Testamento, porque la predicación es tradición oral. Eso que predican después se va a escribir en los evangelios y demás, o en los Hechos de los Apóstoles, ya será la tradición escrita, cuando se escriba, pero todavía no se escribe. Después vamos a ver cuándo se escribe. Primero es tradición oral. Con la muerte de Jesús comienza la tradición oral. El personaje civil de esa época es Pilato, porque es el que lo manda crucificar. Después ya viene la vocación el envío de Jesús a los apóstoles y la vocación de Pablo, la conversión de Pablo, que comienza también el apostolado de San Pablo. Entonces comienzan a escribir también algunos fragmentos ya de lo que predicaban los apóstoles, de lo que predicaba Pablo, ¿no? Entonces, al comienzo de la primera evangelización, estamos hablando ya del año 36 más o menos después de Cristo, o sea, pasa 1 o 2 años que los apóstoles se preparan y salen llenos del Espíritu Santo, salen a predicar el Evangelio. Ahí en los primeros años, primero la vocación de Pablo, después el primer apóstol que muere mártir en Jerusalén, que es Santiago el Mayor, que es decapitado por las autoridades. Ahí en estos años 40 y tantos son los viajes apostólicos de Pablo, que son importantes y demás. Y se lleva a cabo la primera reunión de los apóstoles para tratar asuntos importantes, como era cómo tratar a los paganos que se convertían al cristianismo y demás. Lo que llamamos la Asamblea de Jerusalén, la reunión de los apóstoles más importantes. Pablo asiste también a esa reunión para determinar cómo tratar a los paganos recién convertidos. Esto sucede más o menos hacia el año 49 después de Cristo. En esa época el emperador Claudio expulsa a todos los judíos que había en Roma por ahí, ¿no? También se comienza a escribir un libro que no se conserva, que es el Evangelio de San Mateo. El Evangelio de San Mateo es el primer evangelio que se escribe en arameo, en el idioma arameo, pero que se perdió. Después habrá otro Evangelio de San Mateo escrito un poquito después, ¿no? Pues sobre el año 50, que es el segundo viaje de San Pablo, se escribe ya la primera carta y posiblemente la segunda de San Pablo a los tesalonicenses. El año 53 al 58 es el tercer viaje de San Pablo, que es importante. Ahí aparece ya a gobernar Nerón en Roma, el emperador Nerón, el que después la incendiará, ¿no? El año 54 al 68 fue emperador de Roma Nerón.
Pablo en el 58 es encarcelado en Roma. Primero en Jerusalén, pero después apela a César y lo van a llevar a Roma. Entonces vemos a Pablo en Roma en el año 61 hasta el 63. Muere primero Pedro en Roma el año 64 y Pablo muere en Roma el año 67. Mientras tanto ya se han escrito distintas cartas de San Pablo, cartas a los tesalonicenses, cartas a los gálatas, cartas a los corintios, a los romanos, a los filipenses, a Filemón. También se ha escrito ya la carta de Santiago, las cartas de los colosenses, Efesios, Filipenses, Filemón, la primera de Pedro, el Evangelio de San Marcos, el de San Mateo, por supuesto, cartas de primera de Timoteo, Tito, Hebreos, segunda carta de Timoteo. Son todas las cartas que se han ido escribiendo antes del martirio de Pablo en Roma. El martirio de Pablo en Roma es el 67 y ahí en ese año también, en esos años, es el incendio de Roma por Nerón y echa la culpa a los cristianos. Y pues la persecución fuerte y dura, que murieron muchos mártires cristianos, primeros mártires cristianos. En el año 70 se da la destrucción de Jerusalén. Los romanos destruyen Jerusalén el año 70. El emperador es Vespasiano. Y después le sucede Tito como emperador. Después Domiciano y después Trajano. Son distintos emperadores que van sucediendo, todos ellos en el siglo I, antes del año 100 antes de Cristo. Y en esa época, en esos años, entre el 70 y el 100, es que se escriben el Evangelio griego de Mateo. Antes el primero fue arameo, es el Evangelio griego de Mateo, que conservamos hoy, Evangelio de Lucas, el libro de los Hechos de los Apóstoles, el Evangelio de San Juan y también las cartas de San Juan, las 3 cartas de San Juan y el Apocalipsis. Prácticamente son los últimos libros del Nuevo Testamento, que también las cartas de Judas y la segunda de Pedro parece que fueron entre esas y el Apocalipsis son los últimos libros ya del Nuevo Testamento y por lo tanto también de la Biblia. Entonces es un poquito el recuento histórico del Nuevo Testamento. Personajes: Jesús es el principal, es el central, porque Jesús es el más importante de siempre. Y después, con Jesús, los apóstoles. Los apóstoles que, enviados por él, salen a predicar y extienden el Evangelio y extienden la Iglesia poco a poco. Y los apóstoles con Pablo incorporado a última hora, porque Pablo se convierte ya de mayor, persiguiendo a los cristianos, y se hace apóstol con los demás apóstoles, y tanto los 11 apóstoles más Pablo son los promotores que lanzan a la Iglesia y a la evangelización en los primeros tiempos, ¿no? De allá pues irán muriendo los apóstoles, irán muriendo Pablo también, y ya serán sus sucesores los que continúen la labor en la Iglesia. Pero es la historia del comienzo de la Iglesia. Comienza con Jesucristo. La Iglesia es Jesucristo. El Evangelio, todo es Jesucristo. Y la Iglesia la conforman pues los seguidores de Jesucristo y a los cuales Jesucristo les encomienda una tarea: evangelizar. Y la tarea continúa hoy. La tarea de la Iglesia desde los comienzos hasta hoy es evangelizar, transmitir este Evangelio de Jesucristo que está escrito en los Hechos, en el Nuevo Testamento, y todo el Nuevo Testamento es Jesús. Todo el Nuevo Testamento es lo que Jesús quiere también de nosotros, es la Iglesia. El Nuevo Testamento es la nueva alianza que hace Dios con nosotros, con cada uno de nosotros, que lo sellamos cuando nos bautizamos y profesamos nuestra fe. Así que ya sabemos más o menos las épocas en que todo esto se escribe. Vamos a celebrar pues ya 2000 años de todos estos acontecimientos. Estamos dentro de esos 2000 años de los acontecimientos
Por estas fechas, estamos en el 25, todavía Jesucristo no había empezado su predicación, estaba todavía joven en Nazaret, pero el año 30 vamos a celebrar 2000 años de su comienzo a su predicación, vida pública, y el próximo 2033 celebraremos el aniversario de la muerte y resurrección de Jesucristo. Año 33, año 2033, 2000 años vamos a celebrar del triunfo de Jesucristo sobre la muerte y sobre el mal, y prácticamente de nuestra salvación. La historia de nuestra salvación tiene su culmen el año 33 y lo seguimos celebrando, y lo celebraremos el año 2033. Habrá otro jubileo, estamos en año jubilar por el 25, pero también el año 33 será un importante jubileo para recordar todos estos acontecimientos. Ya estamos ubicados, así que ahora podemos leer la Biblia y los libros con un poquito más de conocimiento, por lo menos sabiendo a qué época se refiere cada personaje y cada libro. Muy bien, Padre Roberto, vamos a concluir curso bíblico y esta nueva enseñanza que nos ha compartido el Padre Roberto con la oración final, Padre. Muy bien, pues concluimos este día de hoy. Santa Mónica Radio y TV Más Digital presenta Curso Bíblico con Fray Roberto Armas. Únete a Fray Roberto Armas mientras nos guía en un viaje de descubrimiento y reflexión a través de las Sagradas Escrituras. Explora las enseñanzas de la Biblia, profundiza en su significado y descubre lo que nos dice Dios a través de su palabra. No te pierdas Curso Bíblico con Fray Roberto Armas. Sintonízanos y enriquece tu camino de fe.